y a nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las introducciones más interesantes a una epístola, porque Judas, el medio hermano de nuestro Señor, nos dice que tenía una intención en mente cuando se sentó a escribir, y de hecho terminó escribiendo algo diferente de lo que tenía en mente. Él quería escribir acerca de nuestra común salvación, pero él sintió la necesidad de escribir acerca de contender ardientemente por la fe. Creo que él quería escribir una epístola que celebrara los gozos de la salvación, pero él recibió algo de información de algún lugar. Él recibió un reporte de alguien, o quizás varios reportes, o quizás él vio una tendencia, y él se dio cuenta de que la salvación misma que él quería celebrar, la salvación misma de la que él quería escribir, estaba en peligro de ser severamente atacada, a menos de que la iglesia se levantara y enfrentara para pelear por su supervivencia. Entonces, lo que comienza quizás como una carta amistosa, alentadora, confortante, termina siendo un llamado a las armas, un clamor a pelear la guerra a los creyentes para unirse en la guerra por la verdad, sirviendo del lado del Señor. Y detrás de la carta hay algo que nos ayuda a entender lo que está pasando en el versículo 4. Algunos hombres han entrado encubiertamente. Ha habido una infiltración en la iglesia de personas que convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan a nuestro único amo y Señor Jesucristo. No conocemos los detalles específicos de esto, no sabemos en dónde o cuándo, cómo es que la información le llegó a Judas, pero estuvo consciente de esto, y de lo que estamos hablando en esta epístola es el peligro grave de la apostasía. El peligro grave de la apostasía, lo cual es conocer la verdad hasta cierto punto y abandonarla, conocer la verdad y rechazarla. Esto no es nuevo para Judas, aunque Judas es la única carta en las Escrituras que está totalmente enfocada en la apostasía. La apostasía es conocida por cualquier estudiante de las Escrituras. De hecho, hay una parábola que Jesús la dio en Mateo 13, pero puede ir al paralelo de Lucas 8, a la parábola, y usted la conoce. Es una parábola de tierras. ¿Se acuerda de esa? De cómo se sembró la semilla en las diferentes tierras, y el versículo 12 de Lucas 8 dice: aquellos que están junto al camino, aquellos que han oído, después viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Y aquellos que están en la tierra pedregosa son aquellos que cuando, habiendo oído, recibieron la palabra con gozo, y estos no tienen raíz firme, creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba, de la tentación, se apartan. Y la palabra cayó entre los espinos, son los que han oído y siguen por su camino y son ahogados con los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida y no producen fruto para madurez. Y después él procede a hablar acerca de la buena tierra, en donde la tierra cae y da fruto. Aquí hay 3 diferentes casos en los que la gente oye la palabra y se desvían, se apartan. Esto es esencialmente lo que es la apostasía. Es oír la verdad, saber lo que es y rechazarla. Esto es exactamente de lo que Judas está escribiendo. Estas personas son el peligro más grande para la iglesia porque saben algo acerca del Evangelio y traen a la iglesia ciertas sutilezas por su deserción. Un apóstata es uno que ha recibido la verdad del Evangelio. Quizás inclusive uno que la cree, aparentemente o superficialmente por un tiempo, pero después se aparta, abandona y se va sin llegar a dar fruto. Esto sería como esas personas a los que se hace referencia en el 6º capítulo de Hebreos. Dice de ellos, versículo 4, en el caso de aquellos que, habiendo sido una vez iluminados, esto es, llegaron a entender o conocer los hechos, gustaron del don celestial, han llegado a probar algo del gran poder de Dios manifestado en Cristo. Inclusive han llegado a ser participantes del Espíritu Santo. Esto se refiere a la obra del Espíritu Santo a través de Cristo. Esto lo han visto. Y muchos de ellos, claro, en el tiempo que Cristo estuvo en la tierra, tuvieron una experiencia de primera mano de ese poder. Han gustado de la buena palabra de Dios. Todo es acerca de gustar, de probar, ¿no es cierto? No acerca de comer. Han gustado de los poderes del siglo venidero. El poder del reino fue liberado a través de Jesús. Todos sus milagros realmente fueron adelantos de lo que estaba por venir.
una probada de lo que Él haría en el reino. Entonces aquí estaban estas personas en la tierra que oyeron el mensaje y lo entendieron en sus mentes, quienes tuvieron una probada del poder celestial de Cristo, quienes experimentaron la obra maravillosa del Espíritu de Dios a través de Él, quienes gustaron la buena palabra de Dios que salió de su boca, que vieron los poderes milagrosos que caracterizarán la edad venidera. Y después, versículo 6 dice, se han apartado, han caído, y procede a decir que es imposible renovarlos al arrepentimiento, debido a que ellos vuelven a crucificar para sí mismos al Hijo de Dios y lo avergüenzan de manera abierta. Si teniendo toda esa información se desvían y se van en la otra dirección, es imposible que sean salvos porque han rechazado cuando tuvieron la luz completa. La apostasía es oír y entender por lo menos y quizás aparentemente creer, pero después dar la espalda y abandonar. Si usted regresa por un minuto a Lucas, hay un pensamiento ahí que puede expander su entendimiento de esto de manera útil. Versículo 13, habla de esa tierra pedregosa que son aquellos que reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz firme, creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba o la tentación se apartan. Esa es la forma verbal de la palabra apostasía. Esa es la forma del verbo de la palabra apostasía. La reciben y se apartan. Quiero mostrarle una comparación. Si usted quiere una comparación, los buenos oyentes son los que también reciben. También se dice que abrazan la verdad del Evangelio, y creo que es Marcos 4:20. Estoy diciéndolo de memoria. Sí, estos son aquellos en quienes se siembra la semilla en la buena tierra y oyen la palabra y la reciben. Y aquí el Espíritu Santo usa una palabra diferente. Dechomai es la palabra recibir, como es usada en Lucas, en referencia a aquellos que se apartan. Este es paradechomai. La buena tierra hace más que simplemente una recepción superficial. Paradechomai es una palabra intensificada, un término más fuerte indicando una recepción profunda. Hay una recepción superficial, hay un dechomai, y después hay un paradechomai, una aceptación de corazón mucho más profunda por parte de la tierra buena. Aquellos que apostatan pueden oír la verdad, entender la verdad, pero nunca producen fruto, porque nunca tienen raíz alguna. Judas dice, si usted pasa a Judas al versículo 12, estos están sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y Judas está simplemente edificando sobre el lenguaje de esta parábola de Mateo, Marcos y Lucas. Son infructíferos, están muertos, han sido desarraigados. Ahora, cuando hablamos de apostasía, no estamos hablando de confundir eso con mera indiferencia a la palabra o ignorancia de la palabra o el error. Hay personas que nunca han oído la verdad. Hay personas que son ignorantes de la verdad, son indiferentes a la verdad, ni siquiera se han expuesto a sí mismos a la misma, y hay personas que han oído presentaciones equivocadas que dicen ser la verdad, pero no lo son. No estamos hablando de eso. Cuando usted habla específicamente de un apóstata, está hablando de alguien que ha recibido la luz, pero no la vida, la semilla, pero no el fruto. Quizás la palabra escrita, pero no la palabra viva. Es un rechazo deliberado de la verdad después de que la verdad ha sido oída. En 2 de Tesalonicenses 2:10 creo que está bien expresado, cuando el juicio cae sobre aquellos que rechazan el evangelio, de quienes es dicho, no recibieron el amor de la verdad para que pudieran ser salvos. Recibieron la verdad, no recibieron el amor de la verdad. Hay otra ilustración de esto y está en el 8º capítulo de Hechos. Si es tan amable, pase ahí y podemos retomar la historia aquí en el capítulo 8. Es una historia bastante fascinante acerca de un hombre llamado Simón. Simón ahí atrás en el versículo 9 es identificado como un mago. Asombraba a la gente de Samaria diciendo ser algún grande. Él era un engañador, obviamente. Pero la gente pensaba, según el versículo 10, que tenía el gran poder de Dios. Bueno, en el versículo 12, Felipe predicó las buenas nuevas del reino de Dios. Ahora, usted puede asegurarse de que este fue un sermón del Evangelio muy fiel. Esta fue una presentación fiel del Evangelio de Jesucristo. Él predica el reino de Dios. Esa es la esfera sobre la cual Dios gobierna a aquellos que son redimidos por la fe en el nombre de Jesucristo. La gente estaba siendo bautizada, hombres y mujeres por igual. Él estaba teniendo un impacto evangelístico aquí, y el versículo 13 dice, inclusive Simón mismo creyó. ¿Y qué tan fuerte parecía ser la fe? Se indica
por el hecho de que él había sido bautizado. Y no solo eso, él continuó estando con Felipe, y no solo eso. Él estaba observando señales y grandes milagros que se llevaban a cabo, y se asombraba de manera constante. Esto parecía como lo mejor que puede verse. Pero un poco más adelante en la historia, versículo 18, cuando Simón vio que el Espíritu estaba siendo dado a través de la imposición de las manos de los apóstoles, él les ofreció dinero diciendo: denme también esta autoridad para que a toda persona sobre quien yo imponga mis manos puedan recibir el Espíritu Santo. Los apóstoles se aparecieron, imponieron manos sobre la gente, recibieron el Espíritu Santo. Obviamente había alguna manifestación visible de la llegada del Espíritu Santo. Sin duda alguna, en mi mente hablaron en lenguajes, los cuales eran paralelos a la ocasión de Pentecostés, porque esto fue en Samaria y necesitaban saber que habían recibido al mismo Espíritu Santo en los mismos términos que los judíos lo recibieron. No fuera a haber una división en la iglesia. Y Simón vio este milagro asombroso. Ahora él creyó y él fue bautizado y él continuó y él observó las señales y él estaba asombrado de manera constante. Pero Pedro le dijo en el versículo 20: tu dinero perezca contigo. Pedro simplemente le dijo que él iba a perecer. Pedro le dijo que no era un creyente, que tu dinero o tu plata perezca contigo porque tú has pensado que puedes obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte o porción en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tú no eres un cristiano, tú no eres un creyente. Siempre he preferido el método directo. Esto es todo. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor para que la intención de tu corazón, si es posible, te sea perdonada, porque puedo ver que en hiel de amargura estás, en la esclavitud de la iniquidad. Simón respondió y dijo: rogad al Señor por mí, para que nada de lo que has dicho venga sobre mí. Creyó, fue bautizado, nunca fue liberado de la esclavitud del pecado. Bueno, ese día él se volvió un apóstata. Él se convirtió en la persona más peligrosa para la fe cristiana y el Evangelio. El resto de su vida él diría: yo he estado ahí, he hecho eso, no es verdad, no funciona. Una apostasía así no está solo limitada al Nuevo Testamento. Israel en el Antiguo Testamento fue advertido una y otra vez a no desertar, a no volverse apóstata. La palabra griega apostasia aparece varias veces en el Antiguo Testamento griego, el cual es llamado la Septuaginta. En Números, por ejemplo, 14:9, Dios dice: no apostaten. Esto es prohibido. Y usted oye el mismo clamor en Josué, capítulo 22, versículo 16, versículo 19 y versículo 22. Y simplemente usted no lee la palabra apostasía en español. Pero permítame leerle tan solo un par de esos versículos, si puedo llegar ahí. De esta manera dice la congregación entera del Señor de Jehová: ¿qué es este acto infiel que han cometido en contra del Dios de Israel? Aquí está la palabra: alejándose, apartándose de seguir a Jehová este día, al edificarse un altar para rebelarse en contra de Jehová este día. Y eso es repetido esencialmente en el versículo 19 y después en el versículo 22. Ahí en Jeremías usted encuentra lo mismo. No es un nuevo problema. Jeremías capítulo 2 y en el versículo 19: vuestra propia impiedad os corregirá y vuestras apostasías os reprenderán. Sabed pues y ver que es malo y amargo para vosotros dejar a Jehová vuestro Dios. Ustedes no me temen, dice él. Ustedes no tienen terror de mí. Capítulo 5, versículo 6. Por tanto, un león del bosque los matará, un león del desierto los destruirá, un leopardo está vigilando sus ciudades, toda persona que sale de ellos será despedazada. Este es Dios hablando metafóricamente acerca del juicio venidero de Jerusalén. ¿Por qué? Porque sus transgresiones son muchas y sus apostasías son numerosas. Conocer la verdad y rechazar esa verdad. En Oseas, capítulo 11, 7, Dios dice: mi pueblo está inclinado a apostatar, están inclinados a volverse de mí. Y entonces esto es algo que siempre ha sucedido. Gente que conoció la verdad rechaza la verdad, inclusive en la vida de Jesús. Si usted ve Juan 6, versículo 66, es un resultado de esto. Muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaban con él. La enseñanza que Jesús les dio los alejó y literalmente apostataron, se desvanecieron. Se volvieron apóstatas a la verdad que oyeron cuando la rechazaron. En el discurso del Monte de los Olivos, hacia el final del ministerio de nuestro Señor, Mateo 24 registra en el versículo 9, Jesús dice: y os entregarán a tribulación, los van a matar, seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre, y en ese entonces muchos apostatarán, muchos se volverán apóstatas, se apartarán. Segunda de Pedro 2, simplemente dándoles varios de estos, versículo 20 dice:
Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo mediante el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se vuelven a enredar en ellas y son vencidos, el postrer estado se ha vuelto peor que el primero. Si usted conoce la verdad, ha llegado al conocimiento del Señor y Salvador en su mente y regresa y se vuelve a enredar en las contaminaciones del mundo, el último estado es peor que el primero. Sería mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que, habiéndolo conocido, desviarse del santo mandamiento entregado a ellos. Son como un perro que vuelve a su vómito, o una puerca lavada que regresa a revolcarse en el lodo. La Biblia no tiene palabras muy agradables para los apóstatas. Y van a estar por todos lados. 1 Timoteo capítulo 4 nos dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Ahí está el mismo término. Van a desertar, en las palabras de Pablo a Timoteo. Naufragarán en cuanto a la fe, de regreso ahí en el capítulo 1, versículo 19. O en la terminología moderna, su fe llegará a terminar como un choque de avión. En 2 Timoteo encontramos lo mismo. El día va a venir, le escribe Pablo a Timoteo, cuando no soportarán la sana doctrina, versículo 4, sino que volverán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Ahora, lo que es realmente serio, de regreso a Judas, es que estas personas se meten al cristianismo y se incrustan sin que sean identificados. Se meten encubiertamente y entonces tenemos que ir a la guerra en un sentido de guerra civil. Es difícil promover esto en la actualidad, ¿no es cierto? Porque ahora lo que está de moda es amemos a todo mundo, llevémonos bien, no peleemos, seamos tolerantes. Tenemos una guerra que pelear y la guerra que tenemos que pelear está aquí adentro de la iglesia. Tenemos predicadores controlados por demonios y doctrinas de demonios y mentirosos hipócritas, y la gente no quiere la verdad y van a ir a iglesias que no la predican, no a las que la predican. Tenemos apostasía en la iglesia. Ahí es donde es peligroso. Siempre se han infiltrado. Siempre han entrado. Esa es la estrategia. ¿Qué es lo que Pablo dice en Hechos 20? Esto fue algo tan definido y determinante a principio de mi ministerio. El capítulo 20 de Hechos, básicamente viví en ese capítulo durante años, al comienzo de mi tiempo aquí. Y el apóstol Pablo le dice a la gente en Hechos 20, 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Tienen que estar en guardia. ¿Por qué? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y aquí está el peligro. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, y por lo tanto, velad, acordándoos que de noche y de día durante 3 años no dejé de amonestaros a cada uno de vosotros con lágrimas. ¿Cómo es que usted va a enfrentar eso? Bueno, él dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. La única manera en la que usted puede defenderse en contra de esto es conocer la palabra tan bien que puede reconocer la apostasía. Los apóstatas se alejan de la verdad, no necesariamente se alejan de la iglesia, ¿verdad? Muchos de ellos tienen cierta familiaridad con la iglesia y pueden hacer su base de operaciones ahí y pueden tener mucho éxito para el enemigo y también producir algo de dinero a expensas de la ignorancia de la gente. Siempre han habido apóstatas y siempre habrán apóstatas, siempre aquellos que dejan la verdad. Ha estado por todos lados. ¿Sabe usted que la gente en la generación de Noé oyó la verdad y la rechazó? ¿Le dieron la espalda a la verdad y se ahogaron? Fue la apostasía de la verdad que llevó a la Torre de Babel, porque la verdad acerca del Dios vivo y verdadero había sido proclamada. Fue apostasía lo que hizo que Israel no conquistara la tierra bajo Josué e ignorara las advertencias de Moisés. Fue apostasía lo que produjo la inmoralidad en el tiempo de los jueces. Fue apostasía lo que llevó a Israel a la cautividad babilónica. Fue apostasía la religión entera de Israel, fue apóstata, y esa es la razón por la que no reconocieron al Mesías cuando Él vino. La apostasía ha plagado a la iglesia, no solo en situaciones individuales, sino de maneras masivas. El catolicismo romano es una forma apóstata del cristianismo. El liberalismo es una forma apóstata del cristianismo. La neortodoxia es una forma apóstata del cristianismo. Y toda secta que se ha aparecido en el nombre del cristianismo, que se desvía del verdadero evangelio, es una forma apóstata. Todo predicador que no predica la verdad es un predicador apóstata. El misticismo es un ataque apóstata en contra de la iglesia. Cualquier negación de la singularidad en autoridad que le pertenece únicamente a las Escrituras lleva a la iglesia a una espiral hacia la apostasía. Esa es la razón por la que todas esas religiones falsas siempre tienen a otras autoridades, sea el magisterio en la Iglesia Católica o el Papa, o sea Mary Baker Eddy Patterson, Glover Fry o Annie Besant o el juez Rutherford o José Smith
o el que usted diga siempre están las Escrituras y alguna otra autoridad, pero se quedan cerca y se quedan dentro del marco de referencia. Se infiltran y se establecen. Y el ataque en contra de la verdad viene desde adentro, y entonces aquí estamos enfrentando esto, teniendo que enfrentarlo desde adentro, y no nos hace muy popular. Le digo una cosa, no nos hace popular, y la manera en la que vivimos en la actualidad realmente es difícil adoptar una postura en contra de la apostasía abierta, que es fácil de ver, y la tendencia hacia la apostasía que está viniendo de una manera tan rápida, debido a una ausencia de discernimiento y una indisposición a discernir. Bueno, todo eso es introducción. Y usted sabe, Judas es como un buen periodista. Aquí está un buen periodista. Él sería un muy buen escritor de periódico, porque usted nunca ha tomado cursos de periodismo y ha aprendido a cómo escribir artículos de periodismo, o si quizás lo ha hecho, ha observado un poco cuando usted lee el periódico y usted sabe que el primer párrafo y quizás el segundo párrafo resume todo, y después el párrafo 2, 3 o 4, usted comienza a regresar a los detalles, usted regresa y pasa por todo y se expande. Por eso es lo que Judas hace. Los versículos 3 y 4 presentan la historia entera, y después el versículo 5 hasta el final regresa a esto y lo abre todo. Conocemos a la gente en los versículos 3 y 4, tenemos una perspectiva expandida en el resto del libro, vemos el peligro por el cual debemos pelear en el versículo 3, y eso se expande mucho en el resto del libro. Primero el resumen, después los detalles. Bueno, veamos el resumen. Amados, me gusta eso. Siempre me quedo atorado en esa palabra. Y quiero decir esto porque esto me da una buena oportunidad de decirlo. Tantas veces, si usted adopta una postura firme a favor de algo, si usted traza la línea en donde la Biblia la traza, y usted no hace concesiones y es fiel a la verdad, vive por la verdad, proclama la verdad, no se desvía, la gente lo llama a usted alguien no amoroso. ¿No es verdad? Digo, esto es tan típico, tan típico. Esta es la designación común para el predicador que es verdadero, que es fiel a la fe. Él no es amoroso. Esa es la designación común para alguien que está exhibiendo la apostasía y exhibiendo a los apóstatas. Pero ¿entiende usted que lo que Judas está haciendo aquí no es porque no ama, sino porque él ama? Es porque él se preocupa tanto. Él comenzó a escribir una carta acerca de la salvación en común, pero él amaba a su gente a la que le escribió demasiado como para dejarlos expuestos a lo que él vio como una gran amenaza. Amados, él dice. Y después en el versículo 17, mas vosotros amados. Y después en el versículo 20, mas vosotros amados. Este no es algún tipo de sentimentalismo. Esta no es algún tipo de emoción superficial. Esta no es algún tipo de tolerancia. Esta es una preocupación genuina, amorosa, real, deliberada, poderosa, por parte de un hombre de Dios, buscando que el pueblo de Dios sea protegido de aquello que los puede destruir, y su eficacia y su ministerio. No es amor que nace del sentimiento lo que busca Dios, sino que es amor que nace de la convicción basada en la verdad. Y usted tiene que estar haciendo esa distinción continuamente. Usted ama a alguien cuando les dice la verdad. Y Judas estaba preparado a ir hasta la verdad, inclusive si era doloroso. Y entonces él dice, aunque estaba haciendo todo esfuerzo por escribirles, ¿qué quiere decir eso? Esa es una afirmación interesante. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros. Dices, bueno, ¿acaso él no fue inspirado por Dios? Bueno, ¿sabe una cosa? Es algo interesante pensar en esto. Podría imaginarse que él estaba tomando aquí su pequeño instrumento de escritura. Voy a quitar eso. Estoy tratando de que echar a andar esto, pero no sirve, no está funcionando. Bueno, él no estaba escribiendo lo que el Espíritu Santo quería que escribiera. Él dice, el lenguaje, de hecho, en el griego es apresurarme. Tomar velocidad es como decir, yo estaba apresurándome por escribir acerca de nuestra salvación en común. Quería celebrar la unión que compartimos en nuestra salvación. Quería escribir acerca de eso. Y simplemente no podía hacerlo. Entonces él dice, yo simplemente estaba haciendo todo esfuerzo por hacerlo y simplemente no salió. Ahora, el hecho de que él estaba tratando de apartar tiempo para hacerlo, que él tuvo el tiempo para hacerlo y simplemente no sabía cómo expresarlo, estaba siendo restringido, claro, por el Espíritu Santo. Me encanta esa pequeña frase, nuestra común salvación. Nadie tiene más salvación que alguien más, todos compartimos lo mismo, y quería escribir acerca de esto, simplemente no lo podía sacar. Por muy gozoso que yo estoy por nuestra salvación en común, por mucho que me encanta hablar de esto y escribir de esto y aclararla y repasarla y volverles a recordar de ella, no pude hacerlo. Y después, sea o no que un mensajero vino o gente vino o el Espíritu de Dios simplemente abrió su mente, de pronto él se dio cuenta, tengo que escribir algo más. Y él dice, me ha sido necesario escribiros.
De pronto él trató y no pudo hacerlo, y después él simplemente se vio obligado. Me ha sido necesario. Esa es una palabra fuerte. Pablo usó la misma expresión en 1 Corintios 9:16. Me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predicar el Evangelio. Pensamos acerca de Pablo en ese texto y pensamos en él como si estuviera bajo algún peso pesado y mandato y carga por predicar su mensaje, por predicar este mensaje. Así es como Judas se sintió. No es sorprendente que no pude comenzar cuando quise escribir acerca de nuestra salvación en común, y de pronto fui abrumado por el Espíritu de Dios y sabía exactamente lo que necesitaba hacer. Sentí la necesidad de escribirles y apelarles para que contendiesen ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa oración está cargada. Sentir la necesidad, de hecho, la raíz de ese verbo es comprimir. Sentí la presión divina por escribir esto. Esto no es algo caprichoso, esto es crítico. Este no es un documento humano. Esta expresión dura por parte de Dios el Espíritu. Entonces podríamos decir que ciertamente lo que Pedro dijo es el caso de Judas. Ninguna profecía de la Escritura fue traída por un acto de voluntad humana, sino que los hombres, movidos por el Espíritu Santo, hablaron de Dios, 2 de Pedro 1:21. Judas toma su lugar con aquellos a los que se hace referencia ahí que escribieron el Antiguo Testamento. Y Judas es un pastor y él siente esta presión del Espíritu de Dios, pero él también la siente en su propio corazón porque él pastorea, porque los pastores por naturaleza son protectores. Tienen que ser, de lo contrario no sobrevivirían como pastores. Son temerosos en un sentido saludable. Escuche Ezequiel 3:16. Ahora sucedió al final de los 7 días que la palabra de Jehová vino a mí diciendo, hijo de hombre, Ezequiel es llamado el hijo de hombre, te he puesto como atalaya a la casa de Israel. Cuando tú oigas una palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Tú eres mi atalaya, versículo 18. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no lo advirtieres o hablares para advertir al impío de su camino impío, para que viva, ese hombre impío morirá en su iniquidad, pero su sangre demandaré de tu mano. Sin embargo, si tú has advertido al impío y él no se vuelve de su impiedad, o se vuelve de sus caminos impíos, morirá en su iniquidad, pero te habrás librado a ti mismo. ¡Wow! Dios le dice a Ezequiel, tú eres mi atalaya, y cuando yo te diga que adviertas, advierte. No es sorprendente que Pablo dijo que él no dejó de advertir con lágrimas noche y día. No es sorprendente que Pablo le dijo a los colosenses, yo me esfuerzo laborando, trabajo más bien, esforzándome según su poder que opera poderosamente en mí. Lo que yo hago es motivado y me veo obligado por el poder de Dios. Entonces, Judas dice, simplemente me vi presionado como un atalaya fiel, protegiendo a la iglesia de Dios para escribir y escribirles, exhortándos. Eso realmente es aconsejando, siendo llamado a un lado para ayudar, estando a un lado para que contendieses ardientemente por la fe. Esa es una expresión poderosa. Por lo menos puedo pasar por eso, que contendáis ardientemente por la fe, contendáis ardientemente, epagonizo, la raíz es agonizo, de la cual obtenemos agonizar. De nuevo, cada vez que usted ve una preposición añadida a la parte de enfrente de un verbo griego, tiene la intención de intensificarla. Esto es pelear de manera ardiente, defender vigorosamente. Estoy llamándolos a una forma extrema de agonía. Es un infinitivo presente, lo cual significa que es una acción continua. Los estoy llamando, les estoy apelando a que estén en una batalla continua, un conflicto continuo. Es un problema continuo. La apostasía, la palabra de nuevo, agonizomai, agón. Es una palabra muy interesante. La palabra, de hecho, significa agón, significa un tazón, un estadio. Eran construidos como un tazón, como un platondo, y era en un tazón, en un estadio que usted llegaba para librar una batalla, una lucha, los gladiadores, las peleas. Es un término que Pablo usa cuando él habla acerca de pelear la buena batalla de la fe. Agoniza. Es como jugar en el supertazón definitivo y es una lucha de todos los tiempos. Es una batalla poderosa. Es una pelea hasta morir con las fuerzas de la apostasía. Pablo está llamándonos a lo mismo. Una y otra vez oímos estos llamados por parte del apóstol Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla. A los corintios, usted sabe, les dice, yo no boxeo en boxeo de sombra, yo golpeo a mi oponente, a mi adversario.
a los Efesios, él les escribe acerca de vestíos de toda la armadura y entrar a la batalla. Y la defensa de la fe tiene que ocurrir dentro de la iglesia, dentro del marco del cristianismo. De hecho, ahí es donde la batalla, creo yo, es más agonizante algunas veces, porque usted tiene que enfrentar no solo el error que está ahí, sino la oposición por parte de la gente que es arrastrada por el error, o no se preocupa por él, o no discierne lo suficiente como para saber que es error. ¿Qué es en sí por lo que estamos peleando aquí? Obsérvelo. Estamos peleando por la fe. La fe. No por fe de alguna manera nebulosa. La fe objetiva. La fe cristiana. La fe del Evangelio. El contenido. Si usted pasa al versículo 17, usted entiende mejor lo que dice. Debería recordar las palabras que fueron habladas de antemano por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La fe está constituida en la doctrina de los apóstoles. La fe objetiva. Como Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí es en donde la batalla debe ser peleada, por la protección de la fe. Oh Timoteo, 1 Timoteo 6:20, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Y qué se le había encomendado? Retrocede un versículo. El tesoro. El tesoro. ¿Qué tesoro? El tesoro de la verdad. Ahí en 2 Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras. Versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros, que te ha sido encomendado. Si usted es un pastor, inclusive un cristiano, usted tiene que proteger algo. No solo somos proclamadores de la verdad, somos protectores de la verdad. Protegemos la verdad. Y yo sé que ustedes saben esto porque está en mi corazón todo el tiempo y acabamos de terminar las 3 epístolas de Juan. Soy motivado por la verdad, no por la proclamación de la verdad, sino por la protección de la verdad. De lo contrario, no habría nada que proclamar. Y el sentimentalismo no entra en juego. La convicción es todo lo que entra en juego. Amamos dentro de la verdad. Juan dice eso una y otra vez, ¿no es cierto? A quien agallo, a quien amo en la verdad. Y el amor cristiano debe estar confinado a aquellos que están en la verdad. Y entonces peleamos por la fe verdadera. Si alguno predicare otro evangelio, Pablo le dice a los Gálatas, sea anatema. Juan dice, si alguno viene a vuestra puerta y quiere entrar a su casa y quiere que le muestre su hospitalidad y tiene una doctrina equivocada acerca de Cristo y están extendiendo eso, no les permitan entrar en su casa, ni siquiera le digáis bienvenido. De lo contrario, se van a convertir en un participante de su obra mala. Es así de peligroso. Tenemos que pelear agonizando todas nuestras vidas por la preservación de la fe. Y después él define la fe de una manera muy breve, muy precisa, y en términos muy importantes, la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sabe usted lo que eso dice? Es la fe intacta fue una vez dada a los santos. Una vez, hapax, dada, paradidomi, encomendada, confiada. Y esta palabra hapax, una vez, se refiere a algo hecho una vez para todo el tiempo con resultados duraderos, nunca necesitando repetición. La fe, queridos amigos, la fe cristiana, la verdad del Evangelio en su totalidad, de manera completa, fue en el pasado una vez encomendada a los santos. No hay fe nueva. Y esta es la razón por la que no hay revelación nueva. La fe cristiana fue depositada a través de los apóstoles y aquellos que trabajaron con ellos en el siglo I. El canon fue cerrado con los escritos de Juan al final de ese siglo. Y la fe fue entonces dada una vez por todo el tiempo y a toda la gente, a los santos. Esa es la razón por la que Apocalipsis 22 dice, si añades algo a esto, se te añadirán las plagas que están escritas aquí. Apocalipsis no continúa y Dios no está añadiendo a la fe. Escuche esto, la gente no descubrió la fe, les fue entregada. Nadie descubrió de manera mística el significado de Jesús. Nadie descubrió de manera mística el significado de la salvación. Nadie descubrió de manera mística cómo llegar a Dios. Pablo y los otros que escribieron el Nuevo Testamento no tuvieron algún entendimiento religioso trascendental mediante el cual ascendieron de manera intuitiva a los niveles elevados de pensamiento religioso y de alguna manera tocaron la ropa de Dios y descendieron con algunos entendimientos profundos. Luego como Deepak Chopra hablando. Nunca nadie fue a algún lugar para obtener esto. Fue dado. Fue encomendado por Dios intacto la fe. Añadir al Antiguo Testamento la fe, el Nuevo Testamento, Mateo hasta Apocalipsis. El cuerpo de enseñanza completo.
la única revelación aceptable. No hay doctrinas nuevas, no hay revelación nueva. Esto elimina a todos los videntes y a todos aquellos que dicen tener revelación nueva. Esto elimina la idea de estar esperando la voz de Dios. Esto elimina a toda secta, a todo grupo, a todo sistema falso que dice tener alguna otra revelación fuera de la Biblia, cualquier otra autoridad divina que la Biblia. Esto es tan maravilloso. Todo lo que Dios quiso decir y todo lo que Él quiso decir lo colocó en un libro. Eso lo mantiene simple, ¿no es cierto? Este libro es lo único que necesitamos. Las Escrituras son lo único que necesitamos. Usted no necesita andar corriendo por todos lados, revisando toda revelación nueva, y no necesita estar escuchando como si Dios le estuviera diciendo algún secreto que Él no hubiera revelado a alguien más. Usted está hablando aquí de la fe entregada una vez y por todas, literalmente en el griego. La fe entregada una vez y por todas a los santos. La fe viene al final en el orden griego. ¿Qué fe? La fe entregada de una vez y por todas a los santos. ¿Entiende el mensaje? Esta no es una gotera. No la estamos recibiendo aún. Fue entregada de una vez y por todas. Y Judas reconoce que está bajo ataque. Está bajo ataque por parte de personas que han entrado y han encontrado una apertura. Han entrado encubiertamente, están debajo del radar, debajo de la superficie. Son como arrecifes que están debajo del agua, dice más adelante, escondidos en las festividades amorosas. Se acercan a la iglesia, cultivan intimidad, muchos de ellos se vuelven pastores, teólogos, maestros, y meten sus mentiras y tenemos que pelear contra ellos adentro de la iglesia. Y yo diría esto también, nunca podemos hacer eso eficazmente, nunca podemos hacer eso eficazmente y tratar de presentarnos al mundo como un grupo de personas amable, compasivo, fácil de tratar, quienes simplemente están divirtiéndose mucho. Esta es una guerra aquí, y cuando un incrédulo entra, confío en que verán el amor de Cristo en la transformación que ha ocurrido en nuestras vidas, pero también se van a dar cuenta de que estamos en una batalla por la verdad. La gente me dice, ¿sabes una cosa? Traje a mi tía ya mayor, y ella es una mormona, y resulta que dijiste algo en contra del mormonismo esa noche y nunca regresará. Lo único que le puedo decir, tráigala de regreso y quizás pueda oír algo acerca del mormonismo en otra ocasión, porque tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en la batalla. La gente tiene que ser advertida. Y haremos eso, porque es crítico. Entonces, debido al peligro de la apostasía, Judas dice, tengo que escribir. Bueno, la descripción de apertura de los apóstatas en el versículo 4 es demasiado larga como para que yo entre a ella. Así que va a tener que esperar durante unas semanas para llegar a esta. Pero la próxima vez voy a presentarles a los apóstatas y usted va a poder ver algunos criterios para que sepa cómo reconocerlos. Les voy a decir esto. Estoy agradecido por muchas cosas en mi vida y ministerio, pero nada más que estar rodeado por ancianos, pastores, personas como ustedes, que tienen el mismo amor y pasión por la verdad. Y yo sé que lo tienen porque están aquí. Y están aquí, y están aquí, y están aquí, semana tras semana, mes tras mes y año tras año. Y lo que me alienta es que esta iglesia se está volviendo más joven. Lo que eso me dice es tan maravilloso porque ahora hemos metido al ejército de los que van a contender y van a defender, aquellos que van a ser los líderes de la siguiente generación. Y no solo van a estar capacitados para proclamar la verdad, sino que van a saber cómo protegerla.